Hoy, en nuestro podcast de la revista del Código Civil y Comercial, les traemos la siguiente doctrina audiovisual. Compensación económica provisoria. Por Juan Pablo Ríos y Marcela R. Morales. 1. Introducción. En el presente trabajo se analiza un reciente fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala G, que trata el instituto de la compensación económica previsto por el Código Civil y Comercial, como pretensión de naturaleza cautelar innovativa. El tema resulta muy interesante de abordar debido a las diversas posturas que se han suscitado en torno a la procedencia o improcedencia de la compensación económica provisoria, tanto desde la jurisprudencia como desde la doctrina. En este marco, se describirán algunos antecedentes relevantes de la causa, necesarios para visualizar el panorama del caso particular, enunciando los principales fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada. Seguidamente, se expondrán ciertas nociones básicas sobre la compensación económica y su regulación, que permitirá reflexionar sobre esta temática y los posicionamientos antagónicos que existen en torno a la procedencia o improcedencia de la compensación económica provisoria, como medida cautelar innovativa. 2. El caso. De las constancias del fallo surge que la parte actora inició una demanda de compensación económica y, en ese contexto, solicitó cautelarmente la fijación de una compensación económica provisoria, como medida anticipatoria de su pretensión principal. El tribunal de primera instancia rechazó la solicitud, sosteniendo que con la medida cautelar la actora pretendía lo mismo que con la demanda principal, que tal circunstancia exigía una mayor acreditación sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, que no había acontecido en la causa. En contra del rechazo de la compensación económica provisoria, la actora interpuso recurso de apelación. Esgrimió como fundamentos de la impugnación, que el peligro en la demora estaba acreditado en un expediente conexo sobre alimentos, en el que constaba la situación económica que se encontraba atravesando junto con su hijo, menor de edad. Agregó que el demandado sostenía una altísima deuda por alimentos atrasados, que la llevaría a una situación de calle, al no poder afrontar los gastos de un alquiler y mudanza. El Tribunal de Alzada confirmó el fallo de la primera instancia, al considerar que no se encontraban acreditados los requisitos para la procedencia de la compensación económica provisoria solicitada por la actora. 3. Los argumentos del fallo. La Cámara de Apelación, a los fines de abordar la cuestión, señaló las divergencias que existen, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, respecto a la procedencia de la fijación de una compensación económica provisoria, como anticipo de jurisdicción, en el marco de un proceso principal en el que se reclama una compensación económica en los términos de los artículos 441, 442, 524 y 525 del Código Civil y Comercial. En este contexto, se distinguieron dos posturas antagónicas. A. Quienes sostienen que no existe la posibilidad de reclamar una compensación económica provisoria, atento que los artículos 441 y 524 del Código Civil y Comercial establecen como presupuesto para el otorgamiento de la compensación económica, que se verifique el desequilibrio manifiesto. Ello a partir del empeoramiento de la situación económica de quien la peticiona, que tenga por causa adecuada el vínculo matrimonial o convivencial y su ruptura. Este pensamiento considera que tales extremos solo se pueden dilucidar en la sentencia definitiva, luego de producida la totalidad de la prueba. B. Quienes entienden que, en el marco de un proceso de compensación económica, puede requerirse como medida cautelar de carácter innovativa o anticipatoria de la demanda principal, una compensación económica provisoria. Sus adherentes opinan que tal como ocurre con otras materias, es posible el dictado de una medida que coincida total o parcialmente con el fondo de la cuestión debatida, a modo de tutela anticipada si se acreditan los requisitos legales de procedencia. Cabe destacar que el Tribunal de Apelaciones no adscribió expresamente a ninguna de las posturas enunciadas, sin embargo, a los fines de rechazar el recurso de apelación, sí procedió a valorar los elementos incorporados a la causa, para concluir que no se encontraban acreditados los extremos invocados por la apelante, para decretar compensación económica provisoria, situación de emergencia habitacional e incumplimiento alimentario. Por su parte, explicó que la ejecución por alimentos fijados a favor del hijo menor de edad de ambas partes no puede ser sustento de la cautelar solicitada al proceso de compensación económica, dada la diferente naturaleza jurídica de las instituciones y de los distintos beneficiarios de cada una de ellas. En este punto, señalamos que, si bien la compensación económica comparte algunos elementos del esquema alimentario, ya que se tienen en cuenta en la fijación judicial algunas necesidades del beneficiario y los recursos del otro, su finalidad y la forma de cumplimiento es diferente.
El objetivo sustancial de las compensaciones económicas es el de restablecer una igualdad patrimonial que tuvo su génesis en aquel vínculo convivencial que provocó un desequilibrio manifiesto que impactó en el empeoramiento económico de uno de los sujetos como consecuencia de ese vínculo, diferenciándose de las prestaciones alimentarias que tienen carácter exclusivamente asistencial. Por estas razones, el tribunal entendió que no se cumplimentó con los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar solicitada, específicamente, en lo concerniente al peligro en la demora. Desde otro costado, sostuvo que la verosimilitud del derecho no podía tenerse por configurada con la sola acreditación de la convivencia, sino también debía demostrarse, al menos sumariamente, el desequilibrio económico ocasionado por la separación, artículo 524 del Código Civil y Comercial. Y que dicho desequilibrio debía manifestarse, en principio, al momento del cese de la convivencia y con motivo de la ruptura del vínculo convivencial, mas no por circunstancias sobrevinientes, como la imposibilidad de afrontar el alquiler de una nueva vivienda y la mudanza, luego de transcurridos más de 5 años de aquel momento. En otras palabras, el tribunal manifestó que las causas que pudieron haber provocado el desequilibrio económico de la actora y la relación de esta circunstancia con el cese de la convivencia, era una evaluación que debía realizarse al momento de dictar sentencia. Finalmente, remarcó que la valoración de las pautas previstas por el artículo 525 del Código Civil y Comercial, para el otorgamiento de la compensación económica, no pueden ser dejadas de lado siquiera con el grado de superficialidad que se exige para su otorgamiento provisional en carácter cautelar, como lo solicitado. 4. La compensación económica provisoria. Posturas en torno a su procedencia. Previo a ingresar al análisis específico del tema que nos ocupa, cabe recordar que la compensación económica entre cónyuges o exconvivientes se encuentra regulada por los artículos 441 y 524 del Código Civil y Comercial, respectivamente. Si bien existen diferencias en los requisitos de procedencia de la compensación económica, según se trate de uniones matrimoniales o convivenciales, lo cierto es que ambas disposiciones, en su aspecto central, establecen que el excónyuge o exconviviente tiene derecho a reclamar una compensación económica al otro, cuando el divorcio o la separación le produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación, y que ello tenga por causa adecuada el vínculo matrimonial o convivencial y su ruptura. Se ha definido la compensación económica como un derecho-deber derivado de las relaciones familiares que faculta a un excónyuge o exconviviente a ejercer una acción personal con el objeto de exigir al otro el cumplimiento de una determinada prestación, destinada a corregir el desequilibrio económico manifiesto que existe entre ellos, y a remediar sus injustas consecuencias. Todo ello en razón de una doble causa o fuente, de la que nació dicha obligación, la vida en común y su ruptura. Como puede observarse, la compensación económica tiene por fin posibilitar a uno de los excónyuges o exconvivientes la construcción de un proyecto de vida autónomo, cuando por diferentes circunstancias la ruptura del vínculo le produce un desequilibrio económico o de oportunidades para desarrollar su vida, en el futuro, en forma independiente. La compensación económica requiere de una serie de condiciones fácticas o requisitos necesarios que justifican su procedencia. Ellos son: a. Que se haya dictado la sentencia de divorcio o la nulidad del matrimonio, o el cese de la convivencia; b. El desequilibrio económico manifiesto que sufre el excónyuge o exconviviente; y c. El empeoramiento de la situación económica reconoce una causa adecuada en la convivencia y la ruptura. La situación fáctica de cese de la unión convivencial podrá acreditarse por cualquier medio de prueba. Si se trata de una unión convivencial registrada y se ha cancelado la inscripción, ello será prueba suficiente de la finalización de la unión. Resulta relevante la fijación de la fecha del cese de la convivencia dado que la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la unión, artículo 523 del Código Civil y Comercial. La acreditación y el análisis de los requisitos de procedencia de la institución se vuelven de gran importancia, ya que si el desequilibrio que surge o se evidencia con el divorcio o la separación existía al inicio del matrimonio o de la unión convivencial, no correspondería compensarlo. Claro está que el desequilibrio económico tiene que ser manifiesto, es decir, debe tratarse de un desequilibrio que signifique un empeoramiento de la situación del exconviviente o excónyuge. En consecuencia, no cabe tener en cuenta para admitir la compensación económica todos los casos en que estamos frente a un mero desequilibrio que carece de envergadura, vale decir, cuando las diferencias no son significativas. El desequilibrio económico, además, tiene que ser comprobado al momento de la ruptura, es decir, demostrar el desequilibrio será el objeto de prueba a los fines de la procedencia del reclamo.
Ello no significa que aquel acontezca recién con la separación de la pareja. Puede suceder que durante la unión ese desequilibrio se encuentre compensado, es decir, que no tenga ningún efecto negativo en el conviviente o cónyuge menos adinerado, puesto que, probablemente, ese conviviente o cónyuge se vea favorecido con los mayores aportes de quien cuenta con recursos importantes, aportes que suelen beneficiar a ambos en tanto comparten un mismo proyecto de vida. De ahí que lo regular es que el mentado desequilibrio se ponga al descubierto y exhiba sus consecuencias solo al producirse el quiebre de la convivencia. Este desequilibrio puede manifestarse de dos formas. La primera, relacionada con la situación patrimonial, con los bienes que le quedan a cada una de las partes producido el divorcio o la separación. La segunda, vinculada a la situación personal de cada uno de los excónyuges o exconvivientes, a su capacidad para generar ingresos y autosustentarse. Para acceder a la compensación económica no basta que se presente y pueda acreditarse el desequilibrio económico. Resulta indispensable, también, que se pruebe por quién pretende reclamar la causalización del mentado desequilibrio. Por su parte, debe recordarse que la compensación económica puede ser acordada voluntariamente por los excónyuges o exconvivientes en uso de la autonomía de la voluntad, a través de los pactos de convivencia, siempre que se respete el orden público, artículos 439, 514 y 958 del Código Civil y Comercial, o puede ser determinada por el juez a pedido de uno de ellos, artículo 442 y 525 Código Civil y Comercial. Cuando la compensación económica se reclama judicialmente, se debe seleccionar un proceso conforme a las circunstancias de cada caso, que permita a las partes el debate, la defensa en juicio y sobre todo la posibilidad de desplegar la actividad probatoria necesaria y esencial para acreditar o refutar la existencia de los presupuestos formales y sustanciales de procedencia previstos por el Código Civil y Comercial. Dicho todo esto, y tal como lo adelantamos al identificar los fundamentos del fallo de la segunda instancia, el problema se suscita cuando el excónyuge o exconviviente solicita judicialmente que se fije una compensación económica provisoria, como medida cautelar innovativa. Sobre este tema particular, encontramos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia posturas a favor o en contra de la procedencia de la compensación económica provisoria, como anticipo de la tutela judicial. Los que niegan la posibilidad de admitir una compensación económica provisoria, como medida cautelar innovativa, consideran que por la naturaleza propia de la institución y los requisitos que establece la ley para su procedencia, quien la reclama debe acreditar fehacientemente el desequilibrio manifiesto, y que éste tiene causa adecuada en el matrimonio y su divorcio, o en la convivencia y su ruptura. De allí que consideran la compensación económica debe reclamarse con la promoción de una demanda luego de declarado el divorcio o el cese de la unión convivencial, tramitarse el proceso en el que puedan acreditarse los requisitos previstos por la ley y, finalmente, declararse su procedencia por sentencia definitiva. En esta línea de pensamiento, la procedencia de la compensación económica provisoria no puede determinarse con la sola presentación de la demanda, debido a que sin la prueba pertinente no puede valorarse la verosimilitud del derecho, o sea, la existencia de un desequilibrio patrimonial manifiesto, que haya sido originado como consecuencia del divorcio o el cese de la convivencia. En este mismo sentido, se ha entendido que no se puede hacer lugar a una medida cautelar de este tipo, porque la compensación económica no opera de forma automática, sino solo una vez demostrada la existencia del desequilibrio económico manifiesto que tenga causa adecuada en el matrimonio o la convivencia, y la ruptura del vínculo. Para ello, es necesario la producción de la prueba y analizar los indicadores que brindan los artículos 442 y 525 del Código Civil y Comercial. Así, se ha sostenido que el cónyuge al que el divorcio le ha generado un desequilibrio económico provisorio puede solicitar junto con el juicio de compensación económica los alimentos previstos por el artículo 434, inciso B del Código Civil y Comercial y la fijación cautelar de una cuota provisoria, artículos 721 al 723 del Código Civil y Comercial, ya que la ley prohíbe que se perciban al mismo tiempo alimentos y compensación económica, artículo 434, inciso B, del Código Civil y Comercial. Pero no impide que se perciban sucesivamente. La doctrina ha entendido que estos alimentos pueden decretarse de manera provisional y excepcional, en favor del excónyuge que no tiene recursos propios ni posibilidad de procurárselos, para que pueda acomodarse a su nueva situación, hasta tanto se resuelva la demanda de compensación económica. Ello teniendo en cuenta el tiempo que puede demorar un proceso judicial y que los alimentos no se superponen con la compensación económica que no ha sido reconocida aún por sentencia. Por tal motivo, se ha considerado que no existe necesidad de fijar una compensación económica provisoria, a cuenta de una eventual compensación económica,
cuando el excónyuge puede requerir los alimentos provisorios para afrontar con urgencia el desequilibrio económico. En el otro extremo, se encuentran quienes están a favor de la admisibilidad de una compensación económica provisoria. En términos generales consideran que no existen razones para rechazar o vedar este tipo de medida cautelar, que le permita al cónyuge o conviviente afrontar de manera inmediata el desequilibrio económico provisorio que transita con posterioridad a la ruptura del vínculo, matrimonial o convivencial, siempre y cuando quien la solicita acredite, sumariamente, los presupuestos específicos que hacen a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En este sentido, se ha afirmado que en función de lo dispuesto por la legislación vigente, procesal y fondal, resulta posible dictar una medida cautelar que coincida de forma parcial o total con el objeto de la cuestión principal debatida. Sin embargo, por la coincidencia que existe entre el objeto de la medida cautelar y el objeto de la pretensión principal, para que proceda la compensación económica provisoria, la valoración de la existencia de los extremos invocados debe realizarse de manera estricta. Así, la verosimilitud del derecho se debe acreditar en relación con dos cuestiones. La primera, el vínculo invocado entre las partes. Si es matrimonial se debe acudir a lo dispuesto por el artículo 423 del Código Civil y Comercial, y si es convivencial, se debe atender a lo previsto por los artículos 511 y 512 del Código Civil y Comercial. La segunda, los presupuestos que exige la ley para la procedencia de una compensación económica. Si es entre cónyuges habrá que atenerse a lo dispuesto por los artículos 441 y 442 del Código Civil y Comercial, y si es entre convivientes, en principio, a lo regulado por los artículos 524 y 525 del Código Civil y Comercial. El peligro en la demora se relaciona directamente con la urgencia de que se fije una compensación económica de carácter provisoria para que, quien la solicita, pueda afrontar de forma inmediata el desequilibrio producido tras el divorcio o la separación. Esto encuentra sentido en la realidad judicial, ya que transitar un proceso ordinario y esperar el dictado de una sentencia definitiva puede llevar un tiempo considerable y ocasionar un grave daño al excónyuge o exconviviente. En este contexto, surge necesariamente el tema de la fianza o contracautela. Sobre este asunto se ha sostenido que, para fijar una compensación económica provisoria, no se debe exigir una caución real o personal, porque tal requerimiento tornaría ilusorio el derecho de quien la reclama. Ello pues, si se parte de la situación de desequilibrio actual y necesidad de quien reclama una compensación económica provisoria, es posible que no cuente con los medios para prestar una contracautela. Ahora bien, esta postura no es rígida, ya que se admite que la exigencia o no de contracautela debe valorarse en cada caso, según las circunstancias particulares de quien reclama la compensación provisoria. Finalmente, resulta necesario recalcar que para quienes se encuentran a favor de la procedencia de una compensación económica provisoria, consideran que los requisitos de procedencia deben valorarse estrictamente por el tribunal, debido a que el objeto de la medida cautelar y el pretendido en definitiva en el proceso principal, son coincidentes. Y, además, dependiendo de cada caso en particular, correspondería que previamente se corra traslado a la parte demandada, quien podrá también, sumariamente, defenderse de los extremos invocados por la actora. 5. Conclusiones. Del análisis del fallo y las posturas de la jurisprudencia y doctrina en torno a la procedencia o improcedencia de la compensación económica provisoria, nos preguntamos, ¿alguna de estas posturas brinda una solución adecuada a la cuestión? En este sentido, si bien es cierto que la compensación económica requiere que el excónyuge o exconviviente inicie una demanda y que acredite la existencia del desequilibrio manifiesto que tenga como causa adecuada la vida en común y su ruptura, y que luego de transitado todo el proceso se dicte una sentencia definitiva que declare la procedencia o improcedencia de la compensación, consideramos que resulta en extremo riguroso que se rechace la fijación de una compensación provisoria, sin valorar las particularidades del caso. Ello pues, el excónyuge o exconviviente que peticiona la medida, posiblemente necesita paliar de manera urgente el desequilibrio económico que le ha generado la ruptura del vínculo matrimonial o convivencial, y ese rechazo liminar de la compensación provisoria, le genere un daño grave actual. La posición contraria, que admite la procedencia de la compensación económica provisoria, se presenta como más flexible a la hora de contemplar la posibilidad de recomponer de manera provisoria el desequilibrio económico de quien la requiere. En esto coincidimos en que, dada la naturaleza de la medida cautelar y el objeto que persigue, los extremos de procedencia deben valorarse de manera estricta. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos, hasta qué punto es posible acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, en el estrecho marco del trámite de una medida cautelar.
Probablemente la respuesta estará condicionada a las circunstancias de cada caso en particular. En efecto, es posible que en algunos casos los extremos de procedencia de la medida se puedan acreditar, sumariamente, con la prueba incorporada en la demanda principal de compensación económica, o incluso integrarse con otras pruebas incorporadas a otros procesos, de los que son parte los excónyuges o exconvivientes. Pero en otros sea imposible, por la complejidad de la prueba y su diligenciamiento. Luego de este breve recorrido, advertimos que la fijación de una compensación económica provisoria, como medida cautelar innovativa, es un tema que suscita posiciones antagónicas tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, y por eso entendemos que debe ser abordado con mucha cautela, en cada caso particular, teniendo como eje central de análisis la finalidad de la institución, para así poder dar una respuesta adecuada al justiciable.